empezando a grabar la clase en este momento. Grabo la clase y bueno, los compañeros compañeras que no puedan asistir, entonces eh, la van a tener acá colgada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar? ¿Hace falta que conteste alguna pregunta? ¿Podemos trabajar, empezar con la parte académica del trabajo? ¿O necesitan que les conteste alguna pregunta? Cuéntenme, por favor. Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces lo que les propongo es que hagamos una reunión, como las reuniones que venimos haciendo. Yo charlo los primeros 30 minutos y después dejamos 10 minutos para las preguntas. Espero que esta vez salga todo bien. La vez pasada el tema de las preguntas salió medio más o menos, porque no había buen sonido y estas cosas. Bueno, ojalá que hoy salga todo bien. No me pongan cosas en el chat. Si ustedes necesitan chatear entre ustedes, no tengo nada que decir. Pero no me pongan cosas en el chat porque no puedo leer al mismo tiempo, estar conversando, mirar los apuntes y no equivocarme. El tema de la clase que vamos a hacer hoy es el periodo que va entre la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30. Yo no tengo mucha convicción de que vayamos a poder hablar en profundidad de la crisis, más bien creo que va a ser una cosa muy superficial. Y tengan en cuenta, sí, que si cuando veamos, por ejemplo, en Argentina, veamos el tema de la década del 30 y veamos la crisis y la caída de Irigoyen, vamos a retomar este tema y por ahí vamos a tener ocasión de dar unos cuantos detalles más. Bueno, entiendo que con Javier llegaron hasta el imperialismo y estuvieron viendo ver los problemas del imperialismo y qué tipo de mundo se había configurado entonces en los países centrales, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, yo no voy a desarrollar la Primera Guerra Mundial de ninguna manera. Si quieren, les recomiendo las películas que tienen que ver, pero ni hablar. Lo que sí voy a decir es que la Primera Guerra Mundial, que en esa época se la llamó Gran Guerra, fue un verdadero fin de época. Hay quienes piensan que el siglo XIX en realidad es un siglo XIX largo, que empieza a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y que termina en realidad a principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Y hay quien dice también que el siglo XX es un siglo XX corto porque puede ser estudiado como una unidad desde esa Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. Bueno, es evidentemente un fin de época, un momento de cambio. Es el fin de la Belle Époque, el fin de la época que también se la llamó la paz armada, en la cual había prosperidad, había una relación muy ventajosa con las colonias, una gran libertad comercial, y también es la época en que los países se están preparando permanentemente para la guerra, porque por eso a esa Belle Époque también se la llamó la paz armada, porque bailaban el vals en los salones, sí, pero con un cuchillo entre los dientes. Y cuando sonó el primer tiro, el sistema de alianzas, ¿no?, que tenían los distintos países europeos, cuando sonó el primer tiro, en Europa, en una semana estaba toda Europa en guerra. Entonces, es un fin de época por esta razón y también, en otro sentido, porque es el momento en que arranca un nuevo sistema, un sistema diferente, que le va a dar un sesgo muy importante a todo el siglo XX, que es un nuevo modelo de acumulación económica y un nuevo modelo de organización social y política, la Unión Soviética, y que va a durar, como ustedes saben, hasta la caída en el año 91. La Primera Guerra Mundial es una guerra que es el resultado de la puja imperialista entre los distintos países, las grandes potencias de la época. Y había tres grandes superpotencias que eran Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, y después una serie de potencias menores. Bueno, fue una guerra hasta el agotamiento, y una guerra en donde además produjo tremendas consecuencias sociales y tremendas consecuencias en la forma de
de encarar la vida de la gente. Algo que había sido muy común hasta ese momento y había sido la bandera de todo ese periodo de desarrollo desde el siglo XVIII en adelante, como era el progreso, la idea de progreso. Cuando llega y termina esa guerra, los europeos ya no piensan en términos de progreso, ya no están pensando en términos de progreso, no pueden pensar en términos de progreso. Si las naciones más desarrolladas se han mutilado de la manera bestial que lo han hecho en todo este periodo, ya no pueden seguir pensando en términos de progreso. Y si sienten que se terminó el mundo que habían vivido, ya no va a ser el mismo nunca más. Esto está claro. Y también que la otra cosa que va a cambiar con mucha radicalidad va a ser la democracia. La democracia había conseguido que los distintos clases sociales, inclusive la clase obrera de distintos países, hubieran votado los créditos de guerra. Ya no estaban dispuestos a creer automáticamente que la democracia era la mejor forma de gobierno posible. Es decir, no, las soluciones autoritarias van a ser numerosas de distinto tipo y van a estar a la orden del día y va a ser la gran época de los grandes líderes carismáticos. Ténganlo en cuenta para muchas de las cosas que vamos a tener que decir. La guerra, entonces dijimos que fue una guerra interimperialista, entre imperios. Es decir, una guerra porque, como ustedes vieron con Javier la vez pasada, las grandes potencias se habían repartido el mundo, y esta guerra entonces era ni más ni menos que una guerra por un nuevo reparto del mundo. Es decir, un nuevo reparto de los mercados, de las poblaciones, de los recursos naturales, la fuerza de trabajo. Una guerra de estas características, hasta el agotamiento, en todos los sentidos. Cuando terminó esa guerra, Alemania, y otros países más también que venían con Alemania, pero sobre todo Alemania, perdió. Como perdió, entonces le tocó pagar. Y hacía falta que Alemania pagara porque todos los países estaban exhaustos y todos los países necesitaban entonces imperiosamente que Alemania pagara para que ellos a su vez pudieran pagarle a quienes les habían dado créditos para llevar la guerra adelante. Bueno, de modo tal, entonces, que quedó encadenada la cosa de esta manera. Gran Bretaña había sido la gran prestamista y había sido la gran financista de la guerra hasta el año 16. A partir de ahí empezó a ser la gran prestamista de los Estados Unidos de América. En el año 1917, Estados Unidos entra a la guerra para asegurarse de que va a cobrar lo que está prestando. Y gana. Gana, va a tener muchas particularidades. Una nación que entra a la guerra como una nación deudora, debe y sale de la guerra como una nación acreedora. Es decir, ahora son los demás países quienes deben a Estados Unidos. Los arreglos que se van a hacer están en torno de que tanto Francia como Gran Bretaña, los otros dos grandes contendientes, le deben mucha guita a Estados Unidos, y entonces le van a exigir a Alemania que pague. Alemania, si Alemania hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo. Ya lo había hecho en la guerra del año 71, la guerra del año 70, 71, contra Francia. Exactamente. Así que no tiene nada de raro esto que estamos diciendo. Lo que importa sí es entender, ¿sí?, que Alemania no va a poder pagar. Le van a declarar una deuda que es el equivalente prácticamente a dos Alemanias, y Alemania va a entrar en default. Cuando entre en default y no pueda pagar, entonces vamos a tener un proceso de hiperinflación, un tremendo proceso de hiperinflación. A ver si se alcanza a entender lo que quiero decir. En el año 1914, un dólar equivalía a 4,2 marcos alemanes, marcos oro. A fines de noviembre del año 23, con esa hiperinflación, un dólar equivalía a 4,2 billones de marcos. 12 ceros. Es decir, es el momento en que se usaban los billetes para empapelar las paredes. Si buscan en la internet van a ver cómo hay
en las fotografías hay pibes haciendo castillitos con los fajos de billetes enormes en la calle. Es decir, un desastre. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos entonces va a tener que financiar a Alemania para que Alemania pueda pagarle las deudas de guerra a Francia y a Gran Bretaña, y así Francia y Gran Bretaña le pueden pagar los créditos de guerra a Estados Unidos. Es decir, que el sistema financiero mundial, liderado por las grandes potencias, fíjense que está como si dijéramos prendido con alfileres. Es decir, estamos hablando de una gran debilidad desde el punto de vista financiero en el sistema en el que nos estamos metiendo. Claramente. La recuperación también va a traer un montón de problemas. Va a ser problemática en más de un sentido. No solamente porque se van a perder mercados, porque van a aparecer competidores, porque la guerra submarina va a destruir una gran cantidad de mercancías, de buques, va a dañar el sistema de transportes, sino también la vuelta al patrón oro va a ser complicada, los países habían abandonado el patrón oro durante la guerra, todo eso va a ser muy complicado, pero además de todo eso, como si todo esto fuera poco, entonces, también tenemos que los países industriales, centrales, van a generar en distintos lugares periféricos alternativas a la producción de los países periféricos que producían bienes primarios y alimentos. Y por lo tanto, el intercambio en esos sentidos se va a resentir. Es decir, va a haber lo que técnicamente se llama un deterioro progresivo de los términos de intercambio. Esto quiere decir que yo necesito cada vez más cantidad de bolsas de harina para comprar la misma aeropuerto. ¿Se entiende? Bueno, eso es un problema y eso va a tener que ver mucho con el problema de la crisis del 30 y el crack del 29, mejor dicho, ¿no? La crisis del 30 también, pero el crack del 29 va a ser un tema a tomar en cuenta. Bueno, decíamos que Estados Unidos entonces no eh, va a transformarse en muchos sentidos, va a ser la primera gran potencia económica de la época, y como primera gran potencia económica de la época, además, podría haber llegado a ser la primera gran potencia militar, pero la guerra terminó antes, ¿no? Ahora, ahora Estados Unidos va a ser un financista tan importante como Gran Bretaña y como Francia. Pero no va a haber siempre acuerdos entre todos ellos. Y además, el problema es que Gran Bretaña hasta ese momento era la gran financista del mundo, pero Gran Bretaña además era el principal mercado del mundo. Compraba de todo, consumía de todo. Estados Unidos vende, produce barato, produce materias primas, produce alimentos y produce maquinaria, produce automóviles y produce bienes terminados. Todo más barato que el resto. Vende y no compra. Es decir, ahí tenemos también un desequilibrio en relación con lo que veníamos diciendo. Disculpen, ahí va. Entonces, la otra cosita que tendríamos que tener en cuenta también para entender ese asunto de la crisis es, bueno, que la bolsa de Nueva York, a diferencia de la bolsa de Londres, la bolsa de Londres reflejaba la marcha de la economía de los negocios mundiales. Ya En estaba cambio, hablando. York, No lo tomes todo tan personal. la bolsa de Nueva York, este, lo, reflejaba únicamente la marcha de la economía del mercado interno norteamericano, es decir, la marcha de los negocios de Estados Unidos. Es decir, hay un enrarecimiento en toda esa coordinación de esa economía mundial de la que les hablaba Javier la vez pasada. Bueno, si tenemos que mirar, tratemos de ver a ver si podemos brevemente, aunque sea mirar a ver cómo se produce, cómo se llega a esta crisis. Digamos simplemente algunas cuestiones. Estados Unidos se va a transformar en la primera, no solamente en la primera sociedad de masas de la historia, sino también la primera sociedad de consumo. Importantísimo. El nivel de vida que tenía el americano medio, para en la década del 20, es el mismo que recién los europeos llegaron a tener en la década del 50. Es decir, los europeos los miraban a los norteamericanos con una mezcla de incredulidad y de envidia. ¿Se entiende por qué?
parecía que habían encontrado el milagro, la receta perfecta. Ya sabemos. Pero, mientras tanto, la gente estaba convencida de un montón de cosas. Javier les habló del Fordismo, extensamente, les explicó bien cómo es el tema. Bueno, acá no. Tengan en cuenta que el Fordismo tenía una serie de características y que estaba pensado entonces como un sistema de retroalimentación permanente. En realidad, en los Estados Unidos, lo que se aplicó fundamentalmente en la década del 20 no fue tanto el Fordismo, sino la cadena de montaje. Y en realidad tampoco, porque si se hubiera aplicado el Fordismo, la cosa por ahí hubiera sido distinta. Es decir, hubiera habido un tirón de la demanda que hubiera permitido entonces a esa oferta darle alguna oportunidad. Pero la cosa fue muy distinta. En realidad los sueldos se empezaron a retrasar. Empezaron a retrasar y hubo montones de protestas obreras, huelgas, que fueron brutalmente reprimidas porque todo lo que fuera eh, reclamos o peticiones por parte de los trabajadores era tildado automáticamente de comunismo, de antiamericano, y había que reprimirlo inmediatamente. De modo que los sindicatos eran débiles y no podían hacer valer sus reclamos, los sueldos se fueron retrasando y por lo tanto también entonces la capacidad de compra de los trabajadores. Ahora, a eso hay que sumarle también algunas otras cosas. Este éxito que parecía que tener la industria y que desarrollado también el sector servicios y demás, es decir, las clases medias. Este éxito del que estamos hablando es un éxito entonces que valorizó tremendamente las acciones de las empresas, el valor de las acciones de las empresas. Eso llevó, unido al capital barato que había en la época, llevó a un par de olas especulativas muy importantes. La primera estuvo orientada hacia el negocio inmobiliario. Y esa orientación hacia el negocio inmobiliario más o menos terminó para el año 25-26. 25, fines del 25-26, porque fue el momento en que la burbuja inmobiliaria se terminó pinchando por distintas razones, ya sea en las casas de fin de semana, las casas en la playa en Florida, el negocio inmobiliario de los rascacielos en las grandes urbes, etc. Esa burbuja se pinchó. Cuando se pinchó esa burbuja, entonces, el capital especulativo fluyó hacia la bolsa. En torno de esto que estábamos diciendo, que parecía que las ganancias eran indetenibles y que por lo tanto nunca iba a haber ningún quebranto. Al contrario, cuando tratamos de entender esta cuestión, entonces el resultado es que bien podríamos decir que nos estamos encontrando en un cuello de botella donde hay una incapacidad de la oferta para sostener la demanda. Esta es la cuestión. Entonces, esto va a venir de la mano de otro tema que también va a ser un problema para la prolongación de la crisis, que es la acumulación de stocks. Después vamos a tratar esto. Bueno, entonces, la otra cosa que también tenemos que tener en cuenta para poder entender otro aspecto que tiene que ver con el tema de los préstamos internacionales, que es otro de los aspectos que tendríamos que tratar, es el asunto de los préstamos, es decir, la importancia de las exportaciones de capital. Y las exportaciones de capital, en este caso, como estamos diciendo, hacia Europa, los préstamos que se hacen, etcétera, etcétera, a todo nivel, y también dentro del mercado interno. Un mercado interno extenso, como ustedes saben, Estados Unidos había desarrollado, para que cada pueblito se pudiera desarrollar y cada granjero pudiera tener su máquina cosechadora, se había desarrollado un tremendo mercado interno con montones de pequeñas comunidades y también bancos en cada pequeña ciudad, ¿no? Una red bancaria muy extendida también, que financiaba justamente la producción y la adquisición de bienes durables. Entonces, el problema es que este saldo comercial favorable, ¿sí? Va a, va a haber un momento en que nos vamos a encontrar con que hay una progresiva reducción de los préstamos hacia el exterior, ¿no?
Este, porque si miramos cómo es la cosa, yo veo que en el año 27, ojo, ya Francia había empezado también con las reducciones de los precios, pero en el año 27 ya tenemos que Francia está reduciendo los volúmenes de alimentación y ya empieza también Estados Unidos a reducir su. Eh, para el año 28, la reducción de los préstamos externos norteamericanos es de un 6,5%. Y para el año 29, la reducción del préstamo externo es la mitad de lo que había sido en el año 28, 50%. ¿Ah? Esta contracción es muy importante, porque yo les decía hace un rato que los países periféricos, los países de Europa Oriental, los países de Europa Central, dependían de estos préstamos para la compra de bienes de capital, para la compra de distintos tipos de bienes, porque el deterioro de los términos de intercambio iba reduciendo, entonces progresivamente, iba reduciendo los valores de las ventas de los productos primarios y de los alimentos, ¿no? Bienes de consumo durables. Entonces dependían de esto. Y si ustedes se acuerdan lo que yo expliqué sobre cómo funcionaba el sistema de patrón oro, si carecen de préstamos, tienen que recurrir a la deflación. ¿Por qué? Porque tienen que entregar oro a cambio de esa diferencia que tienen en la balanza. Entonces, de esta manera, al recurrir a la deflación, tienen que reducir las compras. Y por lo tanto, entonces, no se están reduciendo las compras solamente en el mercado interno norteamericano, sino también las compras que el mercado externo le hace a los Estados Unidos. Es decir, vamos entendiendo un poco mejor esto de qué es lo que está pasando con los stocks, que son stocks de fuerza de trabajo, stocks de capital fijo, stocks de bienes que empiezan a convertirse en bienes difícilmente vendibles. Sobre todo porque acuérdense que estamos en un mundo en donde hay hipotecas y la hipoteca te permite adquirir bienes inmediatamente, pero ¿cómo se llama? Te compromete los ingresos futuros, ¿no? La venta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, en esa razón de la que estamos diciendo, el clímax va a llevar a una serie de problemas porque el problema central va a aparecer en, en el verano norteamericano, en el mes de julio del verano norteamericano. Ya se empieza con las reducciones de la producción, ya se había empezado con las reducciones de la producción, pero ahora se van a empezar a preocupar porque tienen lo que llamamos habitualmente una economía sumamente recalentada. Una enorme especulación y una economía sumamente recalentada. Esa economía, entonces, la Reserva Federal, para enfriar la economía, sube la tasa de interés al 6,5%. Y eso va a ser fatal, porque eso va a atraer al mercado norteamericano capitales de todo el mundo. Entonces, esto va a generar una serie de problemas cada vez mayores. Porque con el capital caro hay cada vez más problemas para saldar las deudas. Y esto va a favorecer también la caída de las importaciones y la caída de las pequeñas empresas. Y se empiezan a ajustar, como decíamos, los planes de producción, hasta que finalmente, por distintos motivos que se han dado, este es uno, el de la suba de la tasa de interés, o otro, como fue la quiebra de un grupo inglés que tenía grandes cantidades de acciones, el grupo Clarence Hatry, que lo tienen ahí en la bibliografía, va a disparar el pánico. Ahora, exactamente cómo se disparó y por qué se disparó el pánico. Galbraith tiene un maravilloso, que fue premio Nobel de Economía, tiene un maravilloso libro que se llama El crack del 29 escrito, y confiesa que en realidad qué lo hizo estallar y cómo lo hizo estallar todavía no lo sabemos. Bueno, esto, y ahora sí, me queda muy poquito tiempo, voy a tratar de redondear en algunas de las consecuencias. Lo primero que vamos a ver es que, bueno, va a haber cambios en todos los órdenes que a ustedes se les pueden imaginar. Todas las cosas van a quedar trastocadas. Para el año 33,
el comercio mundial era un tercio de lo que había sido en el año 29. Van a caer todos los indicadores económicos. Va a crecer la desocupación en forma exponencial. Exponencial. Estados Unidos va a llegar a tener el 25% de desocupación, cuando estaban en una situación de prácticamente pleno empleo. La desocupación en Alemania va a superar el 40% de la PEA, de la población económicamente activa. Terrorífico. Los tipos que venían de la hiperinflación que habíamos dicho en la década anterior. Imagínense, imagínense. Adolfo Hitler, que empezó gobernando en el 33, nos encontramos con que este fulano la redujo en un par de años, la redujo al 15%. Y para el año 38 la desocupación era del 1%, es decir, prácticamente pleno empleo. No quiero ser malvado, pero imagínense en ese contexto al que estamos hablando, si ustedes hubieran sido alemanes, ¿a quién hubieran apoyado? Atenti, ¿eh? Entonces, se va a producir un brutal deterioro de los términos de intercambio. El comercio mundial se va a resentir tremendamente, van a detenerse prácticamente en un 90% de los flujos de capital, va a comenzar el proteccionismo rabioso, se van a generar áreas económicas, va a desaparecer el patrón oro, va a desaparecer el sistema multilateral de pagos. Es decir, esas áreas económicas van a quedar constituidas por un país central y sus colonias, sus países satélites, y ahí va a regir la moneda porque al desaparecer el patrón oro va a desaparecer también una forma de hacer intercambio de monedas en forma equivalente, así que ya no hay referente externo y por lo tanto no hay que negociar moneda con moneda entre cada región, de acuerdo a las reservas que cada uno tenga. Es decir, todo va a cambiar. Esos países periféricos se van a convertir entonces en los países que van a tomar preferencialmente productos del país central que les toque en suerte, y ahí va a circular, como les digo, la moneda del país central. Va a haber un área de la libra, un área del marco, un área del dólar, un área del franco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, tenemos la intervención directa del Estado en la economía. Los estados siguen siendo liberales, pero ahora empieza la intervención directa del Estado en la economía. Bueno, no sé por acá, allá, pero por acá hay un cacerolazo tremendo. Apenas si puedo seguir hablando. Bueno, básicamente cosas muy generales de las que vamos a ocuparnos un poco mejor la vez que viene. Pero un segundo, por favor. Discúlpenme. Este, entonces, va a tomar cada vez más importancia el mercado interno, se van a detener las grandes migraciones internacionales, va a haber grandes migraciones internas en todas partes, va a haber control de las importaciones, se van a haber cuotas de importación, porque va a haber que proteger la importación de insumos estratégicos para la industria, entonces no se va a poder gastar en cualquier cosa. Bueno, en fin, va a haber una serie de cambios decisivos, completamente decisivos en todo ese sentido. Vamos a ampliar después, más adelante, y también, digamos, cerremos esto diciendo que algunos países, como Estados Unidos, como Alemania o como Suecia, van a aplicar lo que después se van a llamar políticas keynesianas, pero que van a ser simplemente políticas del sentido común. Es decir, antes que Keynes hubiera escrito la teoría general, y hubiera enunciado matemáticamente el multiplicador de la inversión. Van a ser directamente políticas de este tipo, dictadas por el sentido común. ¿Sí? Es decir, que esto va a generar también, esta situación va a generar también lo que podríamos llamar una revolución de las expectativas, es decir, qué lugar se le empezó a asignar al Estado en ese contexto, y eso tiene mucho que ver con que la doctrina neoclásica
el neoliberalismo, como lo llaman ahora, aunque no está demasiado bien llamado, pero sí son las doctrinas neoclásicas que venían funcionando hasta ese momento, prácticamente desaparezcan por más de 40 años, hasta la década del 70, en que vuelven a instalarse en América Latina. Bueno, yo voy a parar acá,